Profesor, por esta oportunidad que nos está dando. Yo soy César Emilio Pérez Rojas y les hablaré sobre nuestro trabajo del diagnóstico geoespacial en el sector México Lindo. Al hacer este recorrido por la colonia vimos 31 puntos de interés. El 74.2 de ellos, que viene siendo 23 puntos, son comercios. El otro 4 son unidades de salud y los otros 4 son espacios públicos, lo que nos hace entender que esta colonia es más que nada un nodo comercial. Proteger estos lugares es una prioridad. Pero también en este recorrido vimos un poco sobre lo que es la anatomía de la vulnerabilidad urbana. Encontramos una paridad casi exacta, 12 deficiencias estructurales, que son las rojas, también así como 11 deterioros visuales como los grafitis. Esto, si bien no es algo que está al azar por la colonia, más que nada está centrado en las calles Jorge González Camarena y Valentín Rivero. Las rojas son los daños estructurales y los azules grafitis. Como vemos aquí en el mapa del deterioro físico, al nosotros no poder arreglar estos daños o estas zonas, repararlas, lo que hacemos? Hacemos un imán para que se cometan ahí futuros delitos. También en nuestro recorrido tuvimos la oportunidad de encuestar a hombres, tanto mujeres de ahí de la misma colonia, y vimos que no perciben la inseguridad de igual forma. Las mujeres, su percepción es más que nada en lugares abandonados, y el de los hombres viene siendo en los corredores principales, que es donde pasan los camiones o hay más flujo automovilístico. ¿Esto a qué se debe? Por los principales rostros del miedo, que es a lo que teme esta población, principalmente a la oscuridad, la soledad, al robo y cierta parte de los pandilleros. Como pueden ver aquí en esta zona que se agrupan los pandilleros, concuerda con el mapa del calor. El mensaje es claro: al ser una zona descuidada, eso nos llama a que se junten aquí estos grupos. También en nuestras encuestas preguntamos a qué hora del día se sienten más vulnerables y todos nos dijeron que es en el turno vespertino. Este es el corredor principal al que todos le temen en el turno vespertino. ¿Y a qué vamos con todo esto? Con la convergencia territorial. Toda causa tiene un efecto. ¿Y qué causa el deterioro físico en las calles, avenidas? Causa percepción de temor o temor psicológico. Ahora bien, ¿qué estrategias tenemos para mejorar estas colonias y esta calidad de vida de las personas? Primero, como es un nodo comercial, se propone un blindaje económico. Esos comercios tener mayor seguridad, mejor patrullaje y también una intervención dual y física en las áreas oscuras y deterioradas, como reparando los baches, mantener los parques limpios, tapar los grafitis pintándolos, iluminar las calles. Estos dos factores a la vez nos van a aumentar indirectamente la participación vecinal. Va a haber más vigilancia natural de los vecinos, y al ser una zona ya más cuidada se promueve la participación social, ya que como es su espacio bonito, no van a querer que se ensucie tan fácil. Y en conclusión, el entorno dicta el comportamiento. La inseguridad de México Lindo no es aleatoria, como ya vimos. Mejorar estos puntos clave que vimos: deterioro, grafitis o percepción de seguridad, también oscuridad, nos ayudará a mejorar el entorno social, y a la vez en un futuro a nuestros niños crecer en un entorno más saludable. Se disminuye la probabilidad de que crezcan con conductas desviadas o antisociales. Y sería todo. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Samantha Saraí Rodríguez Espil. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor, por darnos la oportunidad. El día de hoy les voy a hablar sobre el diagnóstico geoespacial en el sector Mitras Poniente. En nuestro sector vamos a aplicar una metodología en donde entendamos que la configuración del espacio urbano también afecta en la influencia de cómo percibimos la inseguridad. Y bueno, nuestro análisis no solo busca establecer puntos estratégicos, sino también busca entender la vulnerabilidad ambiental bajo el lente de la criminología. Y bueno, el diagnóstico integral se basa en cómo el temor nocturno y el deterioro urbano exigen intervención en parques públicos. Se divide en tres partes. La primera parte es el patrón temporal, que en este entra un 50% de la percepción del temor que se concentra en el turno nocturno. Esto ya es quitando factores ambientales. Pasando a eso está la causa situacional, que en esta causa entra el 80% de las vulnerabilidades registradas, que son puramente ambientales, y con ambientales me refiero a que entra la iluminación deficiente y la presencia del grafiti, descartando fallas estructurales profundas. Y por último, el foco de acción, que es en donde se va a intervenir. En este caso son los parques públicos, que representan 9 de los 13 nodos estratégicos del área y busca una intervención preparada y una prevención comunitaria. Y bueno, pasando a la primera parte, como se les mencionó, que es el patrón temporal, entra el 50% de que los incidentes ocurren en el temor nocturno. En la gráfica que está ahí es un mapa del temor por horario y sexo. En el turno matutino se registraron 6 casos de mujeres, 10 casos de hombres. En el turno vespertino se registraron 8 casos de mujeres y 8 casos de hombres. Y en el turno nocturno se registraron 15 casos de mujeres y 17 casos de hombres, que esto da una totalidad de 64 casos registrados. Y en su distribución general, 54.7% son de hombres y 45.3% son de mujeres. Y bueno, se da a entender que hay un pico nocturno porque en el turno nocturno es cuando hubo un alto registro, que son 32 registros. Y bueno, en un contexto criminológico, esto nos explica que la percepción de la inseguridad sucede más en el turno nocturno por falta de actividades institucionales, por falta de vigilancia informal o formal y por falta de visibilidad natural. Y bueno, sabemos que la oscuridad propicia la convergencia de vulnerabilidades. En esta entra una teoría, que es la teoría de las actividades rutinarias. Ahí se explica por 3 factores. El primer factor es el objetivo vulnerable. El segundo factor es el posible ofensor motivado. Y el tercer factor es la ausencia de un guardián eficaz. Y bueno, en Mitras Poniente, la oscuridad y el abandono propicia y elimina la figura del guardián eficaz. Por eso esto pues hace que la percepción y la vulnerabilidad suceda y se corrompa más esto de la seguridad. Y bueno, en este mapa, en esta cartografía del temor, nos muestra que el temor no es homogéneo, no se agrupa de forma aislada, sino se aglomera en un patrón. ¿Y por qué se aglomera de esta forma? Porque se centra en los nudos centrales, que son las avenidas, las calles, y también se centra en el tránsito frecuente. Esto nos da a entender que el problema radica en la dinámica cotidiana y que busca consolidarse en las áreas y en las avenidas que normalmente pues usa la gente. Y bueno, pasando a los mapas hotspots, en estos mapas nos muestra que podemos pasar de un análisis descriptivo a un diagnóstico espacial más específico, en donde nos muestren zonas en las que podemos encontrar fallas del diseño ambiental y en donde más se ocupa que haya una intervención rápida. Y bueno, ya pasando al 80% de vulnerabilidad, es que, como se mencionó anteriormente, es puramente situacional y ambiental. Esto da a entender que el 50% es por la iluminación deficiente, el 30% el graffiti, y ya el restante por ciento, que es el 20%, son las casas abandonadas y las estructuras profundas ya deficientes.
Esto da una conclusión crítica de que la principal debilidad no es simplemente reestructurar algo nuevo o hacer de nueva cuenta todo, sino simplemente darle un mantenimiento rápido y una prevención inmediata. Y bueno, la geografía del riesgo son las deficiencias físicas que favorecen la conducta antisocial. Estos centran los factores puramente físicos, que son las casas abandonadas, las zonas oscuras y la presencia del graffiti. Estos no están dispersos al azar, sino que se centran en los mismos sectores consolidados y conectores viales, en donde crean este debate de la percepción de la inseguridad y dan una oportunidad al ente delictivo. Y bueno, en total son 13 puntos estratégicos, pero 9 son parques públicos, que es el eje central de la actividad, 3 son espacios económicos y 1 es un centro educativo. Estos nodos son anclajes comunitarios en donde podemos encontrar de manera directa el patrón espacial de la oportunidad delictiva. Aquí es una concentración de equipamientos estratégicos que dicta en donde se presencia más el flujo peatonal y la oportunidad pues delictiva hacia los que incluyen a esto. Y ya como una estrategia de intervención final se basa en 3 puntos. La primera es la intervención prioritaria en parques, que es darle un foco de fortalecimiento a la iluminación, reactivación del mantenimiento y fomento de la vigilancia comunitaria, ya sea formal o informal. Después está el rescate ambiental inmediato, que esto nos ayuda a ejecutar programas de prevención rápida y pues eliminar un poquito del porcentaje del 50% de la vulnerabilidad y el 30% del graffiti para poder encontrar un espacio seguro. Y por último, los espacios económicos seguros, que en esta nos ayuda a aplicar diseños preventivos que nos ayuden a eliminar durante el cierre la oportunidad delictiva y más percepción de inseguridad. Sería todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Reyes Hernández Martínez. Un gusto poder estar aquí y agradezco al doctor por esta oportunidad. Bueno, comenzaré para exponer los resultados de la auditoría CPTD y el diagnóstico geoespacial realizado en la colonia Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el presente estado. Bueno, comenzamos con un modelo integral para la seguridad urbana, el cual trató de un diagnóstico físico para identificar vulnerabilidades ambientales, también como las deficiencias en las construcciones que se encuentran alrededor de esto. Pasamos también a la realización de un mapa del temor, análisis espacio-temporal de la percepción de inseguridad por género, a través de acudir a la colonia y preguntar a todos los residentes y transeúntes que pasan por este día, para después pasar a formar un diseño preventivo en el cual se involucran intervenciones tácticas del CPTD y políticas públicas focalizadas. El deterioro urbano presenta un patrón fuertemente aglomerado. Dentro de este estudio notamos que en esta colonia, la colonia Anáhuac, el eje de, podría decirse, mayor riesgo serían todas estas avenidas y calles que están pegadas a la avenida Universidad. También notamos una fuerte carga en Barragán, donde se concentra también potencial riesgo. La convergencia espaciotemporal del riesgo. Dentro de esto nos cabe cómo sucede todo esto del delito. Cuando se encuentra un infractor motivado, también una víctima adecuada, la ausencia de guardián eficaz. En la colonia, como mencionaba, donde más se encuentra el mayor riesgo y que nos vimos informados, es alrededor de la estación del metro Anáhuac, por la presencia de mucha
se podría decir que es un lugar donde transita mucha gente y por lo que provoca que al haber mucha gente, de entre tanta esta puede haber una víctima. La ausencia de guardián eficaz, por lo mismo, por haber tanta aglomeración, puede causar que se propicie una conducta delictiva más fácilmente. La eficiencia en estructura urbana es el principal facilitador delictivo. Notamos un porcentaje de 57% en deficiencia en estructura urbana, mencionando aquí que se encuentran muchas casas abandonadas, algunas en descuidos o simplemente con falta de higiene. El 36% son zonas de vulnerabilidad social en el que logramos visualizar durante la marcha exploratoria el deterioro de inmuebles debido a una falta de recursos. El 6% es de áreas de deterioro ambiental por basura. Las prioridades operativas para el control de oportunidades. A través de esto buscamos el mantenimiento de infraestructura, pues como les comento, debido a que se encuentran muchos hogares abandonados o en muy malas condiciones. También la atención social, pues fortalecer el control territorial en zonas identificadas de alta vulnerabilidad. Y por último, la gestión ambiental, pues eliminando áreas de desechos para revertir la percepción del abandono del espacio público. El temor ciudadano se aglomera en los nodos de tránsito obligatorio. Continuando con las calles que se encuentran cerca de la Avenida Universidad, se menciona que el riesgo es mucho debido a que como se encuentran comercios y áreas de interés común, la gran aglomeración de gente pues siente falta de vigilancia, siente falta de guardia, de alguien que los proteja, ese sentimiento de inseguridad que produce estar tan conglomerado. A su vez provoca que no te sientas seguro. La percepción de vulnerabilidad fluctúa según el género y el horario. Pues notamos se podría decir un cierto equilibrio entre mañana, tarde y noche, pues en la colonia no hay como en sí un horario en que se presente mayor probabilidad a ser víctima de algún delito. Pues notamos que la tasa dentro de los 3 horarios del día se encuentra balanceada dentro de un 30%, porque pues la gran aglomeración en zonas transitadas genera también inseguridad, y la falta de aglomeración lo que es el mero centro de la colonia, a su vez crea una falta de vigilancia. La experiencia de riesgo no es uniforme en el espacio público, pues este nivel de temor reportado corresponde a mujeres durante el turno vespertino en puntos de alta concurrencia. Notamos que donde más las mujeres se sienten atemorizadas o con sufrir algún tipo de delito hacia su persona, pues es en las zonas escolares,
porque debido a que van a recoger a sus hijos a la escuela y hacer todas esas actividades, se conglomera la gente afuera de cada escuela. Y pues genera desconcierto de seguridad. Traduciendo datos geoespaciales en prevención táctica, pues el diagnóstico físico se encontró un 57% de deficiencia estructural, pues donde se puede actuar físicamente. También fue lo del temor vespertino o nocturno, cuando focalizar los recursos, pues orientarlos hacia las horas, perfiles y avenidas más críticas para maximizar el impacto de la intervención pública. Las recomendaciones operativas para Ciclovías de los Garza pues son el mejor diseño de rutas seguras, debido a que muchas calles no muestran luminaria suficiente. También tenemos la asignación de servicios con perspectiva de género, pues incrementar la vigilancia formal e informal y mejorar la gestión de transporte público, específicamente durante la franja vespertina y nocturna, donde se nota mayor presencia del riesgo. Reactivación del espacio público, pues atender de forma inmediata la recolección de desechos en la colonia de Las Fuentes y en Agua para rebatir la señalética de abandono. Por último, vamos hacia un espacio público resiliente e inclusivo, pues transformar las percepciones ciudadanas y los datos geoespaciales los debemos de transformar en una herramienta estratégica para fortalecer la confianza. También así buscar generar ese sentimiento de seguridad, pues conocemos bien que la seguridad en sí no es como un término ya establecido, porque cada persona se siente seguro de distinta manera. Ya sería todo por parte. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Ángel de Jesús Rivera García. Agradezco tener la oportunidad de participar aquí. Yo voy a hablar sobre el diagnóstico geoespacial en la colonia Lomas de San Miguel, un análisis del entorno físico y la geografía del temor en Guadalupe. Empezamos con las conductas antisociales, las cuales se infiltran en el corazón residencial. Hablamos de que la intervención no debe centrarse únicamente en vigilancia policial, sino en prevención social comunitaria. Empezando por el corredor norte, en el cual encontramos una alta concentración de incidentes vinculada al mayor tránsito y exposición pública. Y en la zona centro-sur, que encontramos la presencia de problemáticas, ya fuese violencia familiar, consumo de sustancias, y en áreas estrictamente habitacionales y de convivencia vecinal. Seguimos con el deterioro ambiental visible en la colonia Lomas de San Miguel. Las tres principales fueron el grafiti, la basura y la deficiencia urbana, en los cuales el grafiti lo encontramos en un 32, la basura en un 25 y la deficiencia urbana en un 24. Asimismo encontramos vegetación excesiva y deficiencia de luminaria. La escasez de espacios públicos debilita los lazos sociales. Aquí encontramos 84 espacios económicos, ya sean tiendas de conveniencia, 4 centros educativos, los cuales fueron 2 kinder, una primaria y una secundaria, y 2 espacios públicos, hablándose de 2 parques. El predominio abrumador de espacios comerciales frente a un solo espacio público real, 4 educativos, incrementa las oportunidades delictivas al no existir guardianes o vigilantes comunitarios capaces. O sea que había una falta de vigilancia o patrullaje en las colonias. De la infraestructura física a la geografía del temor.
Los registros oficiales de la criminalidad no cuentan la historia completa. Aquí, mediante las encuestas que hicimos a las personas junto a los locales, encontramos los que fueron los puntos de temor tanto de hombres y mujeres. La perspectiva de género define el mapa del temor. Encontramos que las mujeres tendían a temer más en la colonia que los propios hombres. Las mujeres marcadas en rojo tenían un temor concentrado en zonas de alto flujo y límites municipales. Y los hombres en azul, puntos de temor en diversas vialidades internas. La cohesión social y reporte de vulnerabilidad. Hablando del autocuidado colectivo, las mujeres tienden a socializar más el miedo como estrategia de protección, facilitando la identificación de anomalías urbanas. Mientras que los hombres presentan mayor resistencia a admitir sentimientos de inseguridad frente a encuestadores. Las mujeres tendieron a aceptar más a nuestras encuestas que los propios hombres. Muchas personas se negaron a que los encuestáramos, hablando propiamente de los espacios, ¿cómo sería? Educativos. Las secundarias se negaron, ya no nos dejaron encuestar, la mayoría de los hombres. El entorno municipal como catalizador del temor vespertino. Aquí se habla los tiempos del día. Durante la tarde los reportes tanto de hombres como mujeres se equilibraron y el riesgo se concentra cerca de las calles clave, las cuales son Loma Blanca, Loma Bonita y Loma Redonda. Un hallazgo crítico fue que las áreas cercanas a zonas municipales y espacios abiertos acumulan más puntos de temor, probando que la configuración del entorno urbano influye directamente en la sensación de seguridad diaria. La oscuridad multiplica la brecha de vulnerabilidad. Durante la mañana, así como durante la noche, las mujeres tendían a tener más temor. Durante la mañana nos encontramos con 12 casos de mujeres, mientras que 6 de hombres. En la tarde, como se mencionó, se equilibraban el temor. Encontramos 5 casos de mujeres, mientras 4 de hombres. Y durante la noche, 20 casos de mujeres y 10 de hombres. La percepción de inseguridad se dispara en horario nocturno debido a la reducción de vigilancia natural, baja iluminación y disminución del flujo de personas, ya que el temor se concentraba mayormente en los 2 espacios públicos, los cuales fueron los parques. En este se encontraba mayormente lo que era el graffiti, junto con la deficiencia urbana y la falta de iluminación. Nuestras conclusiones estratégicas fueron más patrullaje, ya que la seguridad exige mejoras de diseño urbano, la limpieza de la basura, erradicación de graffiti y la reactivación de los espacios económicos. Un diseño con perspectiva de género, las intervenciones físicas deberían ser priorizar las zonas de tránsito principales que las mujeres identifican como barreras psicológicas y la recuperación del espacio público, transformar la carencia de áreas comunitarias para fortalecer las zonas vecinales y desmantelar las dinámicas de aislamiento nocturno. Aquí básicamente queremos que se limpien los propios espacios públicos, hablándose de los parques, se quita el grafiti, el deterioro de la infraestructura se mejore, ya que esto anteriormente ya se había hecho, ya se habían limpiado los parques y todo, pero a las semanas se volvió otra vez a tener el grafiti y la basura, por lo cual ponemos que haya un mejor patrullaje o más vigilancia para que esto no vuelva a ocurrir y así ya no estos índices de temor disminuyan. Y por mi parte sería todo. Buenas tardes. Primeramente me presento, soy Rodolfo Torres y le doy las gracias al doctor Octavio. Les voy a presentar en la auditoría y el diagnóstico de la colonia Los Naranjos. El desafío urbano que hay en esa colonia es el riesgo y la vulnerabilidad que viven los habitantes de esa colonia, que está enfocado en espacios económicos, de oportunidades y situacionales. Que lo mayormente ocurre que la gente se siente desprotegida alrededor de esos negocios a lo mejor porque están concurridas con calles muy transitadas o muy oscuras, y la geografía también del temor está enfocada en eso, que la gente en esas áreas de los negocios
se siente vulnerable por esos mismos focos de vulnerabilidad que tienen ahí. A ver. Y aquí en espacios económicos se habla de que los negocios están casi en una misma colonia o en una misma calle. Mayormente no están muy juntos de los parques o de espacios públicos, que ahí se nota, son los puntitos que están separados en 3 divisiones por abajo, de la parte inferior, que son los parques que están muy separados, y esa separación de varios parques tienen espacios oscuros o de falta de luminaria. Y aquí se toman los puntos de calor que hay más cercas de los negocios. Muy raro los puntos de calor que hay en los parques, porque se centra más donde están los negocios más juntos. Ahí se puede tomar en cuenta que están en el centro, que está un poquito más brilloso, que ahí se relacionan más los delitos por los mismos negocios. La anatomía del deterioro también afecta no solamente a los negocios ni a los habitantes, que alrededor de esos mismos negocios hay espacios como abandonados o muy deshabitados, porque en sí hay muchos terrenos baldíos, muchos parques con hierba alta, y por eso tiene el 71% de que esos espacios tienen su vegetación muy alta. No en sí, también la delincuencia también aprovecha de esos espacios que no hay mucho patrullaje. Mucho patrullaje y no hay mucha iluminaria. Y ese mapa que se presentó anteriormente del mapa de calor, como los anteriores autores comentaron, se dio como un patrullaje aleatorio y no solamente táctico, sino que nada más lo hicieron por hacerlo, digamos, en esos mismos sectores o en esa misma colonia. Y aquí se puede tomar en cuenta el mapa de temor de los caballeros y de las damas, de habitantes de esa colonia, que mayormente se nota con mayor temor en áreas que están más concurrido por transporte público, por trabajadores o por mismos negocios con sus repartidores, que ahí se nota que hay basura, el graffiti, la falta de luz, y esos son espacios como medio olvidados, digamos, por el municipio, que están buscando, o los mismos habitantes están buscando, que haya un cambio, porque no solamente son los habitantes de ahí, sino también los que pasan traspasan o recorren esas mismas áreas. Los puntos de calor que son de ansiedad social, mayormente por mujeres, pero aquí no lo tomamos en cuenta, son áreas que pasan transporte público, áreas habitacionales, que tienen al lado un lote baldío, un parque abandonado, algún espacio sin iluminación. Y ahí se puede notar que los 2 puntos y juntos de la parte del centro es la área de donde pasa el transporte público, y al lado está un lote baldío sin iluminación, y los demás son puntos como sin iluminación, nada más. Y aquí podemos ver que el mapa de temor de las personas, de los masculinos y femeninos, mayormente comentaron que en la mañana, pues mitad y mitad, de 12 mujeres y 12 hombres. A lo mejor no se sienten tan seguros en la mañana, unos se sienten seguros en la tarde, y relacionalmente los dos no se sienten seguros en la noche debido por las áreas abiertas o de falta de iluminación. Y aquí se puede ver que la mayoría que dio la respuesta en los 3 horarios fueron las mujeres. Fue el 66% y el otro 34% fueron los caballeros. Y las experiencias del temor en la ciudad tienen un comportamiento base a lo estructural en esos mismos sectores. Las mujeres tienen más interacción por parte de que son dueñas de los negocios que hay en esos mismos espacios o son trabajadoras, y ellas notan más la inseguridad en esos mismos sectores o los que transcurren. Aquí podemos ver que las mujeres en sí votaron más o tuvieron mayor miedo en esos 3 horarios. En las mujeres comentaron que en la mañana se sienten inseguras, los caballeros más o menos, las mujeres en la tarde se sienten inseguras y los hombres
no tan inseguros. En la noche se ve una poca diferencia que en la tarde, a lo mejor gente que traspasa esas áreas, esos sectores, o los parques que tienen que recorrer. Mis recomendaciones estratégicas que buscamos, y no solamente lo buscamos nosotros, sino también por parte del municipio, tiene idea de esas recomendaciones, que es el mantenimiento del entorno, no solamente de parques o áreas económicas, sino tener en conocimiento también de las áreas verdes que están abandonadas, casas abandonadas que son muy pocas, pero esas también son un gran factor para que haya alguna desconfianza por parte de los habitantes de ahí. La iluminación, que es una parte muy fundamental para esa colonia, porque en sí la iluminación la parte los mismos habitantes, hay muy poca iluminación municipal, y esos también son factores de que haya delincuencia en esas mismas áreas. Y perspectiva de género también, eso sería de que no solamente las mujeres, se va a escuchar feo, pero las mujeres tienen la percepción de esas áreas de que digan, no, está muy feo, o porque los hombres no limpian, o porque no se mueve el municipio en esas áreas, que hay vulnerabilidad por parte pues, de los habitantes y de los que transcurren ahí. Y ya sería todo por mi parte. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Ismael Aguilar y la auditoría en la que nosotros basamos fue en la colonia privada Santa Rosa de segundo sector. A diferencia de los compañeros, bueno, este es un sector restringido y pensamos que íbamos a notar resultados muy similares a los demás compañeros, cosa que nos llevó por sorpresa, ya que primeramente tenemos un desorden físico en condiciones de forma directa que recibe el ciudadano en estas colonias. Es decir, primeramente, el entorno de las privadas Santa Rosa no radica principalmente en la falta de rondines policíacos o problemas con asistencia de seguridad pública, sino que es más el deterioro ambiental que está teniendo en cuestión de vegetaciones excesivas, faltas de luminaria, etc. Otro punto es la experiencia humana. El entorno degrada drásticamente quien usa el espacio público, ya que ahora va creando brechas de género sobre qué horarios va a estar tomando tanto las mujeres como los hombres para hacer sus actividades, cuándo salir, cuándo no salir. Y por último, una estrategia preventiva en cuestión del CEPTEP, de la criminología ambiental. Tenemos que como recuperar todo este entorno que se está viendo dañado. Y bueno, el deterioro visual, concentrado casi en 3/4 partes de la vulnerabilidad del deterioro. Tenemos que predomina en 46% el graffiti, y eso que es una zona a pesar de ser privada o restringida, tenemos este tipo de actos delictivos. Asimismo, tenemos una vegetación excesiva en sus calles principales, lo cual nos está dando estos focos de atención que hace que las personas lleguen a estar teniendo este tipo de alerta al momento de querer estar transitando sobre estas vialidades. La infraestructura estratégica mantiene un frágil equilibrio entre seguridad y conveniencia. Nosotros notamos 2 puntos de control formal, que son las casetas de accesos hacia esta colonia, y tenemos 2 controles informales, que son 2 parques públicos que están uno en cada entrada o acceso de la colonia, pero llegan a estar teniendo problemas de esta vegetación excesiva o problemas con la falta de luminaria, lo que nos lleva a operar en una microescala territorial de los 4 puntos estratégicos unidos y teniendo un impacto del 25% si alguno de estos llega a tener algún problema o alguna falla en sí. El epicentro de desorganización social se centra en la Avenida del Lago, que es la avenida principal que les mencionaba por la que se tiene que transitar para llegar a esta colonia o tener el ingreso a esta misma. Tenemos el mapa de puntos donde vemos una dispersión de oportunidad. Los puntos de vulnerabilidad se sitúan estratégicamente cerca de vías de acceso. En cambio, con nuestro mapa de calor, pues vemos que la acumulación de graffiti y maleza
en esta intersección específica, anula la vigilancia natural que llega a ver por sí mismo. Si las personas llegan a estar caminando o llega a ver alguna persona que llegue a estar por ahí teniendo alguna visualización del entorno, esta maleza o esta falta de luminaria va a estar obstruyendo o va a estar evitando que se haga una vigilancia natural. Y bueno, como les mencionaba, tenemos una victimización subjetiva, que nuestros mapas de calor nos arrojaron unas variables dentro de estos 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno. Cuando la ciudadanía percibe un entorno degradado, se genera una restricción de la libertad de tránsito invisible. Los habitantes empiezan a modificar su ruta, que era lo que les mencionaba. Cada género optó por estar planificando previamente sobre qué rutas y en qué horario va a estar haciendo sus actividades para evitar tener esta vulnerabilidad hacia ellos. En el horario matutino notamos que el temor es principalmente femenino, con un 60%, con 3 casos ya registrados de violencia hacia este género. En cambio, el género masculino ha habido 2 casos registrados, dándonos un 40%. El sentimiento de inseguridad matutino está directamente ligado al momento de abordar estos espacios, que es de su casa a la ruta de su trabajo, de su coche o en el entorno si llegan a estar tomando algún transporte público. En el horario vespertino tenemos un 80% en casos del género femenino, que vienen siendo 4 casos registrados, y en cambio en el género masculino tenemos solamente un caso, dándonos un 20%. Al caer la tarde el miedo deja de ser lineal y se solidifica en un solo punto estratégico gracias a este CEPTEP que se está viendo degradado. En el mapa de calor que se ve a la derecha, un entorno donde la inmensidad de la mayoría de los casos que se llegan a presentar son de mujeres, se sienten miedo y provoca que lleguen a estar abandonando este espacio por inercia. Y por último, en el horario nocturno, el riesgo se fragmenta y la percepción de amenaza se invierte, algo que los otros autores mencionaban, es que en ellos aumentaba el caso de incidencia en las mujeres. En nuestro caso, el caso de incidencia que aumentó fue en el caso de los hombres. Esto debido a que ya las mujeres sabían que si salían por las noches iban a volver un blanco más fácil de atacar o de sufrir algún acto delictivo. Por ellos programaban sus actividades para la mañana, preferentemente. En cambio, los hombres pues lo dejaban más como a la ligera y ellos organizaban sus actividades conforme fueran pasando el día, teniendo una mayor incidencia en el horario nocturno. Las zonas de sombra, el desajuste estratégico entre la infraestructura y la vulnerabilidad que se presentaba, es al contrastar la infraestructura de seguridad con el desorden territorial, se detectan zonas claras de sombra, donde esta vigilancia no hay un desorden y se está descuidando el entorno que ya se está degradando. Es decir, no se le está dando algún mantenimiento o alguna acción para corregir estos puntos que ya están localizados, donde se pueden presentar problemáticas o incluso ya se presentó algún tipo de problemática. Y nuestro plan de acción para la colonia de Privada Santa Rosa es primeramente una intervención CEPTEP con la criminología ambiental, es decir, limpieza de los grafitis y recuperar todas estas zonas de vegetación excesivas para poder tener una mayor vigilancia natural. Asimismo, la recuperación de luminarias donde llega a estar teniendo a lo mejor fallas o que simplemente ya no estén en funcionamiento, que se lleguen a estar colocando ya sean nuevas o arreglando las que ya estén. Y por último tenemos un patrullaje dinámico nocturno, donde el abandono de la infraestructura de un punto fijo durante la noche implementa patrullajes inteligentes, donde se estén cubriendo los puntos que ya están contemplados, pero a su vez estos puntos donde han ocurrido las incidencias también se llegan a estar contemplando, reduciendo toda esta incidencia en ambos géneros. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, buenas tardes, soy Charmaine Benavides. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico que hicimos para las puentes sexto sector. Doctor, gracias por la oportunidad de este año. Y ahorita les voy a mostrar el diagnóstico estratégico, el cual podemos ver que la colonia tiene un riesgo patrimonial muy grande. ¿Por qué? Porque contamos con alta concentración comercial, un deterioro físico no tan grande, pero sí significante, y vacíos de vigilancia, ya que en esta área no se encuentra ninguna estación de policía o alguna estación de seguridad que podamos encontrar.
De ahí nos brincamos a los nodos, donde podemos ver que tenemos un ecosistema muy desequilibrado, ya que el 86.4% son de puros espacios económicos, del 3% son espacios públicos, que son nada más 2 parques, y el 1.5% que son instalaciones de seguridad, que es un bufete de abogados, si no me equivoco. Aquí podemos ver la dinámica oportunista, en cual podemos ver que la tasa mayor es con el nocturno, con el 42.9%, pero no podemos dejar de lado que también suceden situaciones dentro de lo vespertino con el 28 y matutino con el 28 igual, 0.6. Aquí podemos ver que dentro de las calles, Sierra de San Luis, Sierra de Balcazar y Sierra Gorda son las más conflictivas dentro de del sector, donde podemos ver que Sierra de San Luis, la intercepción que tiene más es matutina y nocturna, Guadalcazar más vespertina y La Gorda una interpretación nocturna. De ahí nos brincamos a donde que llamamos la teoría de las ventanas rotas, en cual podemos ver que solo hay 2 incidencias de graffiti, una casa abandonada y un lote baldío. El cual esto nos puede afectar, claro que sí. En este caso les estoy mostrando un mapa donde está el Parque de Guadalcazar. En el Parque de Guadalcazar es donde se encuentran las 2 áreas de graffiti y enfrente donde está el lote baldío. Esto sí llega a afectar, ya que la gente no puede salir tranquila a respirar, a correr, a hacer sus ejercicios tranquilamente durante la mañana muy temprano o en la noche muy tarde, ya que están esos 2 puntos en donde la seguridad no la sienten, donde no existe, donde no lo hay. De ahí nos vamos al nodo de riesgo. Ahí nada más les comento que hay una casa abandonada. Ustedes van a decir, solo es una, sí, pero contando que Las Puentes llega a ser un lugar, entre comillas, un poquito más seguro que otras colonias, se les hace extraño el ver una casa abandonada y pueden pensar muchas cosas. Habrá un punto de droga o algún hecho delictivo o que pueda pasar un hecho delictivo, los cuales eso meten miedo entre la gente y en vez de salir tranquilos a disfrutar de sus vidas y sus actividades, prefieren mejor quedarse en casa, contando que todavía el lugar donde hicimos el estudio es un lugar de mayores de edad. Solo hay personas de tercera edad y si acaso 2 o 3 familias jóvenes. Aquí podemos ver los tiempos en donde dentro de los 137 registros que hicimos, demostramos que el riesgo y el miedo al delito no están dispersos al azar. Como podemos ver en el mapa, hay pasillos donde no hay iluminación y donde las mujeres o los hombres tienen que pasar estrictamente. ¿Por qué? Porque por ahí está su casa, su trabajo, etc. Aquí en la calle de Las Puentes tenemos 39 registros, que es el 28% del total, donde hablamos de la teoría de la constitución del delito, que está matemáticamente comprobada, que es lo que le comenté anteriormente. Que si nada más tenemos una sola vía, en donde, por ejemplo, está la casa abandonada, muchas veces la gente prefiere darle la vuelta e irse más lejos y hacer su recorrido más lejos, que en vez de arreglar la situación de la casa abandonada y poder pasar tranquilamente por ahí. De ahí nos brincamos a las rutas de desplazamiento. Como les comento, dentro de la calle de sexto sector hay muchos comercios. En total son 57 comercios alrededor de todas las puentes sexto sector. Entonces, sí es propensa a recibir mucho el tema del delito del robo. En este caso, puedo mostrarles que en Sierra de las Vírgenes, Sierra Gorda y Sierra de Zacatecas, si no me equivoco, son 3 calles que están conectadas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que muchas veces el delincuente tiene la oportunidad de poder, yo me robo una cafetería, me robo el dinero, lo que quiera robarse la persona, y tiene 3 oportunidades muy buenas para poder escapar. ¿Qué tendremos que hacer ahí? Ponemos patrullaje. Ponemos patrullaje, decirle a la gente que también estén muy atentas, pero para poder decirle a la gente y darle el apoyo a la gente de que también hagan una vigilancia natural, también nosotros tenemos que arreglar la situación de las calles, el graffiti y hacer mayor patrullaje. Aquí les muestro la radiografía criminógena. Como podemos ver en el primer está la percepción, luego el deterioro físico y luego la carga comercial. Podemos ver que en la carga comercial son muchos comercios, como les comenté ahorita. Es un lugar de mucho comercio, por lo tanto hay mucho delito de robo. En la segunda podemos ver el deterioro físico, que es lo que les comenté del graffiti, la casa abandonada y el lote baldío, los cuales todo ese tipo de conjuntos nos llevan a tener la percepción y el delito que tienen las personas. Al tener muchos comercios alrededor y al tener esos 2 o 3 puntos muy vulnerables, la gente trata de no salir para no ser víctima ni del robo ni de otra situación aparte. Aquí, como prevención situacional táctica, tenemos 2 calles que son las más peligrosas, entre comillas, que son la calle Las Puentes y Sierra de las Vírgenes, más que nada con temas de iluminación,
y de patrullaje, ya que el patrullaje que se hace ahí no es un patrullaje correcto, o sea, de tener tácticas, ir de diferentes puntos, hablar con la gente, no, o sea, nada más es un patrullaje a ciegas, o sea, nada más pasa la patrulla y ya, no preguntan, no se bajan, no saben, no ven. Entonces hay que arreglar ese tipo de patrullaje, hacerlo alguno correcto y tener un poquito más de iluminación, ya que de esas dos calles no hay ninguna iluminación que sirva o sirve pero parpadea. Entonces hay que arreglar todo ese tipo de situaciones. Y ya sería todo. Bueno, buenas tardes. Continuamos con estas auditorías sobre, ahora enfocadas en la colonia Alamedas de la Hacienda en el municipio de Guadalupe. Vamos a hacerlo de forma rápida y vamos a dar cómo el entorno físico afecta la percepción de seguridad o inseguridad de las personas. Primero que nada, se encontró en las marchas exploratorias 21 puntos de vulnerabilidad física, que van desde infraestructura rota, áreas de deterioro urbano y iluminaciones deficientes o abandono. Se encontraron 42 puntos de temor ciudadano, que son donde las personas sienten más inseguridades en relación a la colonia. Y un aspecto a recalcar es que el 67% de estos puntos de temor se localizaron en el horario nocturno, lo que nos da a entender que la falta de iluminación y la vigilancia natural afecta significativamente en la percepción de las personas. Continuamos con el mapa que pueden observar a mi izquierda. Tenemos en cuenta que estos puntos no están de manera aleatoria, sino que son los puntos donde se concentró más, por así decirlo, riesgos latentes, más supervisiones no adecuadas. Como podemos ver, son en la franja del río Santa Catarina y Avenida Las Torres. Continuamos mencionando que en las marchas exploratorias se ubicaron 21 puntos críticos que exigen pues una erradicación, que hay que meterle presión en esos aspectos. Se ubicaron 7 áreas de estructuras urbanas deficientes, 6 áreas de iluminación deficiente, 5 áreas de vegetación excesiva y 3 áreas de deterioro urbano por basura, lo que da pues, un aspecto más a la colonia de deterioro. Continuamos con el mapa del calor. El deterioro sigue patrones de oportunidad en microzonas críticas. Entendemos por microzona crítica que es el espacio urbano extremadamente pequeño donde se focalizan estas actividades. Tenemos que es en el sector norte y centro, en Avenida Las Torres principalmente, como ya fue mencionado, donde hay más flujo vehicular y peatonal. Aparte de la franja del río, donde el exceso de vegetación pues, nos reduce la visibilidad. El temor ciudadano se concentra en cruces estratégicos y zonas de baja supervisión. Como podemos ver en el mapa, los puntos nos mencionan los cruces críticos, resaltando de igual forma Avenida Las Torres y el río Santa Catarina, que es la zona con mayor tránsito. Y recalcando que el factor ambiental se focaliza exactamente donde la supervisión natural es limitada o inadecuada. La falta de iluminación dispara la percepción de inseguridad durante la noche. Durante nuestro análisis logramos darnos cuenta que el 67% del temor y de las encuestas que tuvimos se realizaba durante la noche. Las personas se sienten más inseguras en el horario nocturno. En la mañana se encontró un 24% y en la tarde un 9%. Más de 2/3 de la percepción del riesgo ocurre en la franja nocturna, confirmando que la variable temporal y la falta de control visual son determinantes. El miedo es un fenómeno transversal arraigado en el tejido habitacional. Al realizar las encuestas y las entrevistas adecuadas, nos dimos cuenta que el temor es compartido, no solo depende de un grupo o de un tipo de género. Tenemos en cuenta que es, por así decirlo, adecuado a que hombres y mujeres lo sienten parecido. Los hombres con un 52% y las mujeres con un 48%, lo que nos dice que el temor no se limita por respecto al género. La ciencia detrás del desorden espacial y la oportunidad delictiva. Tenemos 3 teorías que abordan nuestra evidencia y los efectos, que son las ventanas rotas de Wilson y Kelly, que de evidencia tenemos la basura y el deterioro urbano ya mencionado. El efecto, pues envían señales de abandono estructural e institucional y debilidad del control social informal.
Tenemos la criminología ambiental de Bringham, que, pues como mencionábamos, la concentración en la Avenida Las Torres y las franjas del río, donde el efecto es que existen patrones espaciotemporales y rutas que facilitan el contacto criminal. Continuando con actividades cotidianas de Cohen y Felson, tenemos de evidencia el miedo nocturno. De aquí nos podemos basar que el efecto es que convergen ofensores y, pues, por así decirlo, objetivos. Continuamos ya dando las recomendaciones, las cuales son rehabilitar la infraestructura. Tenemos que dar un mantenimiento urgente, reforzar el alumbrado, principalmente en la Avenida Las Torres y, pues, si alguien conoce la colonia, el camino que está relacionado al río, ya que, pues, tenemos que combatir ese 67% de temor nocturno. Dar una poda estratégica a la misma área del río donde no puedan existir puntos de ocultamiento y dar una limpieza sistemática para erradicar los focos de basura. Modificar el ambiente físico inmediato reduce significativamente las oportunidades de comisión delictiva. Para terminar, modificar el entorno clave es clave para devolver la tranquilidad a la comunidad. Este diagnóstico a la colonia confirma que las inseguridades es un problema especialmente localizado. El deterioro no es solo un problema estético, sino que actúa como el principal facilitador del desorden y de la conducta criminal. Implementar esta metodología transformará los espacios de vulnerabilidad en zonas de vigilancia natural y cohesión social. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Bárbara Guadalupe López Salinas y yo les voy a estar haciendo el diagnóstico criminológico y geoespacial de la colonia Magnolias, basada en la criminología ambiental y en la metodología CPTED, que es lo que busca es prevenir el delito mediante el diseño del entorno urbano. Bueno, esta perspectiva plantea que las características de un entorno físico pueden influir en el comportamiento social de las personas, como falta de iluminación, casas abandonadas, y pueden generar delitos. Durante el análisis y la marcha exploratoria que realizamos mis compañeros y yo, hay dos principales puntos de vulnerabilidad en esta colonia, que son las casas abandonadas y el acumulamiento de basura. Esto quiere decir que refleja un deterioro en el entorno y reducción de la vigilancia comunitaria. También se observó que en este problema no se distribuye de manera uniforme, ya que en donde más se distribuye es en donde no hay tanta comunidad o poco flujo de personas y menor actividad comercial. Y después está la teoría del espacio defendible de Oscar Newman, que esta se refiere a que cuando la sociedad no se apropia de un lugar público, pues tienden a que se pueda hacer conductas delictivas. También hay microespacios de riesgo donde se encuentran varios factores de vulnerabilidad. Si en estos no se intervienen, pueden llegar a generar victimización repetida, es decir, que al momento que pues no se puede volver a controlar el delito, vuelve a suceder en el mismo lugar. La percepción de inseguridad de los habitantes es donde las personas sienten más miedo, suelen coincidir en las zonas donde hay más deterioro urbano y ahora, en lo de la geografía del temor de Magnolias, la percepción de inseguridad funciona como una brújula que ayuda a identificar los espacios donde hay más vulnerabilidad y existen más problemas. El costo espacial es cuando la sociedad dicen como que ese lugar es peligroso, entonces la sociedad deja de ir, deja de asistir porque piensan que es peligroso, pero esto genera que el delincuente pueda hacer el delito y se hace que no haya vigilancia natural y que se haga una área de vulnerabilidad real. Y en los datos objetivos de incidencia delictiva
con la percepción ciudadana, aquí hay dos realidades que aquí se marcan en los mapas, que hay veces que sí coinciden los datos, pero los datos hay veces que el temor ciudadano es mayor que la incidencia delictiva registrada. Y ya para finalizar, en conclusión de todo este tema, es que hay que mejorar la seguridad de la colonia mediante intervenciones en el entorno urbano, presencia institucional y participación ciudadana, para así disminuir el delito y la percepción de inseguridad. Gracias. Bueno, el trabajo que cada uno de los equipos llevó a cabo en este panel, en este recinto, pues es de admirarse, es el trabajo de todos y cada uno de ustedes. No es nada más el trabajo de hacer una presentación en PowerPoint y explicarla, sino trae detrás de este trabajo un sinnúmero de actividades para poder llegar a estas conclusiones. La verdad es de admirarse, les admiro mucho el trabajo y la dedicación que le dieron a este trabajo, cada uno de ustedes como representantes de los equipos, y a todos los compañeros que pues formaron parte de que se llevara a cabo esta magnífica actividad que pues hace alusión a la Semana de la Investigación Criminológica en este recinto por parte del Instituto de Investigación del CITEGIC, de Investigación de Derecho y Criminología, y pues exhortarlos a que sigan trabajando, a que sigan esforzándose y se están dando cuenta lo importante y lo interesante ya en práctica lo que es el conocimiento en campo, y podemos aplicar ese conocimiento a diferentes temas, ya sea en lo privado, ya sea en lo público, y pues bueno, la metodología es la misma. El análisis se aplica en todo, ahora sí que en todo el universo y en cualquier cosa que ustedes quieran aplicar. Enhorabuena, muchas felicidades y les pido un caluroso aplauso para ustedes mismos.